So let's continue. It's our last section of the day. Vale, vamos a continuar con nuestra última sección del día. The the account of the development of Marikpa, of unawareness, of lack of clarity, has many different forms in the Nyingmapa tradition. El relato del desarrollo de Marikpa, la falta de presencia, tiene formas muy diversas dentro de la tradición Nyingmapa. But we have to remember that what's being described is actually indescribable. Pero tenemos que recordar que lo que se describe en realidad es indescriptible. De lo que se describe aquí, As que hemos descrito, Samantabhadra said, one of the qualities of the source is it is jodume. It can't be expressed. It can't a, be stated in any way. una de las cosas que dice Samantabhadra es que ah, no puede ser afirmado de ninguna manera. So when we read an authentic text, it is the disclosure of a luminous experience from some great yogini or somebody who is completely immersed in the Dharma. Entonces, cuando leemos algún texto, es una revelación de alguna experiencia sublime, de alguna yogini o de alguien que está muy inmerso dentro del Dharma. And so there is a quality of authenticity or ringing true, which we want to get the flavor of. Y entonces ahí hay una especie de autenticidad o que suena a verdad, a qué es lo que nosotros queremos leer. Maybe a bit like if you had a favorite piece of music, some Chopin or Beethoven or something. Es un And poco como si tú sorry, tienes una pieza de música favorita, por ejemplo, algo de Chopin o de Beethoven o de and you'd alguno, been to concerts of that piece again and again, and you had different recordings of it. y tú has ido a conciertos de esa pieza una y otra vez y tú tienes grabaciones de esa pieza. Each performance and each recording speaks of the potential of that moment when the music was being played. Ah, cada grabación de esa pieza te habla de la revelación del potencial en ese momento concreto en que se te tocó. So you might hear a recording and the tempo seems just right, but the tone is a little flat. Entonces puede que tengas una grabación en el que el tempo, en el que el tempo sea el correcto, pero el tono parezca un poco plano. If you just go into a judgment about it and say, oh, this is not a good recording, I wouldn't bother listening to it, the conductor was not really on form that day, what you Ah, return to is your own limit. Si tú entras en juicio, emites un juicio sobre esa grabación y dices, pues esta grabación no era muy buena, el director no estaba en buena forma ese día, no me voy a molestar en volver a escucharla, a lo que tú vuelves es a tu propio límite. The issue is more how how can I experience myself experiencing the music? La cuestión aquí es cómo me puedo experimentar a mí mismo experimentando la música. So my awareness is my openness to the sound as it arises and vanishes. Y entonces mi presencia es mi apertura al sonido tal como surge y se desvanece. And my dualistic consciousness, which is like a kind of troublesome twin of awareness, Y mi conciencia dualista, que es como una especie
de gemelo problemático de la presencia, this consciousness will make a commentary about the value of the recording and know what is good and what is not good. esta conciencia va a hacer un comentario sobre la grabación y va a decir qué es lo que es valioso y qué es lo que no es valioso. It's a talking about. Es un hablar sobre. And the more you talk about something, the more alienated you are from it because it's Y, become reified very y strongly. cuanto más hables sobre algo, más lejos te colocas de él, porque más lo cosificas. So when trying to relax out of the frame of right, wrong, good, bad, Y entonces estamos intentando relajarnos y salir del marco de referencia de bueno o malo. so when unawareness of the ground arises, Y entonces cuando surge, the true existence of subject and object is imagined. entonces cuando surge la falta de presencia, se imagina que hay un sujeto y objeto reales que existen por sí mismos. In this first level of unawareness is now no longer aware of being unaware. Y este primer nivel de falta de presencia ya no se percata que no se percata, ya no se da cuenta que no tiene Its presencia. unawareness is hidden from it by its increasing immersion in the conscious positioning. I know what's happening. Esa falta de presencia está oculta por insertarse dentro de la conciencia que piensa que yo sé qué es lo que está pasando. So I know what to look for. Y entonces yo sé qué es lo que hay que buscar. Instead of just seeing whatever arises, there is the sense that uh, I am looking to confirm the truth of what I believe in. Y entonces, en vez de ver qué es lo que surge, yo estoy buscando aquello que confirme en lo que yo creo. And the more I make my judgments, I there is a double move. I'm confirming the reality of the object, the definability of the object, the way the value of the object can be identified. But simultaneously, these three aspects are applied to myself. I am real, I am separate, I'm doing well today or not, and so on. Y cuanto más vayamos en este camino, hay un movimiento doble. Es decir, más se vuelve el objeto definible, más identificable y calificable, pero no solo el objeto, también el sujeto se vuelve más identificable. Yo soy real, yo existo por mí mismo. Then, from this, there is more interaction with the environment, we and especially if you're born in the human dimension, language is enormously important. Entonces, Clearly, sorry, on you go. Entonces, cuando tú te relacionas con el entorno de esta manera, especialmente en un entorno humano, en la interacción humana, esto es verdaderamente importante. So, language lets us name the specificity of each object. Porque el lenguaje nos permite nombrar la especificidad de cada objeto. So, this is an avocado.
Por ejemplo, esto es un aguacate. Now, I don't know in different countries, but in England, often the avocados are not very ripe or they don't even ripen at all, even if you keep them for some time. Bueno, pues yo no sé en otros países, pero desde luego en Inglaterra los aguacates no están muy maduros y a veces ni siquiera maduran aunque los tengas durante muchísimo tiempo. You can't see inside. No puedes ver dentro. You have to imagine. Tú tienes que imaginarlos. And then you might say, oh, I'm not going to buy avocados anymore in that shop because they're not good. Y entonces puedes decir, bueno, pues ya no voy a comprar más aguacates en esa tienda porque no son muy buenos. So, naming and definition promotes judgment and evaluation. Y entonces nombrar y definir, promociona, emitir juicios y evaluar. And now I feel confident that I know what the qualities of this object are. Y I can ahora engage in talking with other people. Y ahora que yo tengo confianza en que sé cuáles son las cualidades de este objeto, yo puedo empezar a hablar con otras personas Because there is something for me to talk about. porque ahí hay algo sobre lo que yo puedo hablar. We're talking about avocados. O podemos hablar de aguacates They grow on trees. que crecen en los árboles. They have a big stone inside. Tienen una piedra grande dentro. Oh, if we have a discussion about avocados, everyone can bring in their little bits of information that they've seen them growing in South America or whatever. Si empezamos a hablar de aguacates, pues todo el mundo puede traer su propio trozo de conversación, su parte de conversación y decir que si los han visto crecer en Sudamérica o lo que sea. Because the ego self, that is to say, my sense that I stand apart from the world. I Porque can mi, see the world, I can see people outside me, but I am myself inside my skin bag. porque mi yo ego, esa sensación de que yo soy un ser separado de los demás y yo veo a los demás ahí fuera y yo me veo a mí mismo aquí dentro de este saquito de huesos, aquí, ah, yo soy yo aquí dentro. This separated and imagined ego self, because I'm Es, imagining my separation. este yo ego separado y yo ego imaginado, porque en realidad yo imagino ese yo ego. So we have to remember what Samantabhadra said first. There is one ground, one source, and two paths. Y tenemos que recordar lo que Samantabhadra dijo al principio, que hay una base, una fuente y dos caminos. The ground just is. La base simplemente es. What we take it to be is what we take it to be. That's not Ah, what it is. aquello por la que la tomamos es aquello por lo que la tomamos, no es verdaderamente lo que es. But when we are in our dualistic consciousness and Pero we cuando, believe what we say, then it is as if our account of the object is the truth of the object. Pero cuando estamos en la conciencia dualista y nos creemos lo que nosotros decimos, es como si nuestro relato nos contase la verdad del objeto. So we have a sense that the world is full of autonomous entities. Entonces tenemos una sensación de que el mundo está lleno de entidades autónomas. And the, the density of the seeming reality of the thing that I'm focusing on Y la densidad de la realidad de aquello sobre lo que yo me estoy centrando seals the object in the stupid now. sella el objeto en el ahora estúpido. Because very often we talk of the three times, past, present, and future.
Porque a menudo hablamos de los tres tiempos, pasado, presente y futuro, And in relation to that, we have the intuitive, spontaneous, all at once, non dual disclosure of the here and now. y en relación a eso tenemos la revelación espontánea y completa del todo aquí y ahora. Everything is here and it's always dissolving and changing. So it's like a stream or a flow of experience. Y todo está aquí de repente, pero todo está disolviéndose a la vez, con lo cual es un flujo, una corriente de experiencia And when we pay continua. attention to this, we can't find even one thing which is truly existing either in or out of the flow of experience. Y cuando nosotros experimentamos esto verdaderamente, no podemos encontrar ni una sola cosa que esté fuera de ese flujo de experiencia. But the stupid now, which is very, very popular, Pero says this is an avocado. el ahora estúpido, que es muy, muy popular, It, dice, esto es un aguacate, it is autonomous. es autónomo. Now, on the top, we can see the little hard point where it was connected to the avocado tree. Bueno, pues en la parte de arriba podemos ver ese puntito que era la ramita con la que conectaba con la This rama is del the árbol. umbilical cord of the avocado, Es el cordón umbilical del which has been cut, aguacate, que lo han cortado, giving birth to the avocado as a separate entity. y dando nacimiento al aguacate como una entidad separada. But the avocado cannot be separated from its history. Pero su aguacate no puede separarse de su historia. The temperature, whether the wind was blowing, was there enough rainfall, were the avocados picked at the right time, were they stored without too much weight on each other so they got bruised and crushed. Pues la temperatura, si había la temperatura en la que fue criado, lo fue cultivado, cómo fue recogido, cómo fue almacenado, si tenía mucho peso, estaban pegados mucho uno a otro, si tiene, pues eso, So zonas it blandas de seems haber estado. reasonable to say this avocado is an entity. Y It's entonces es, here in itself, of itself. bueno, me parece razonable entonces decir, bueno, pues este aguacate es una entidad por sí misma, está aquí y existe por sí mismo. Even when you remember buying it and carrying it home, Incluso aunque recuerdes haberlo comprado y llevado a casa, it seemed to exist apart from the fact that you agreed that you would buy it at the price the shopkeeper wanted. am, parece que existe independiente de que lo compraste al precio que el vendedor lo había fijado. The relative cause of the avocado is the avocado tree and the farmer's desire to make money growing avocados and so on. La causa relativa del aguacate es el árbol de aguacate y el deseo del granjero vamos, del agricultor de de hacer But dinero it vendiendo exists in aguacates. time. Y bueno, el aguacate existe en el tiempo. You bring it home and you squeeze it a bit, you think, wow, it's really hard. It's not ripe at all. Y tú lo traes a casa y lo tocas y dices, vaya, pues está muy duro, no está maduro en absoluto. So you put it in a cupboard. Y entonces lo colocas en un And armarito, en un due to armario. life being the way it is, you don't open the cupboard for a month. Y debido a lo que sea, pues tú no abres ese armario durante un mes. Now you have a rotten avocado. Y ahora tú tienes
un Because in aguacate order to be pocho, un successful in aguacate. life, you have to be like Goldilocks. Porque para tener éxito en la vida tú tienes que ser como ricitos de oro. If the bed is too hard, you need to get another one. If the bed is too soft, you need to get the proper one. Si la cama es demasiado dura, tú necesitas una diferente. Si la cama es demasiado blanda, necesitas que Proper for you. tener una que sea adecuada para ti. You are part of the avocado's life story. Tú eres parte de la historia vital del aguacate. That is to say, there is no self existing avocado, there is no self existing house. Es decir, no existe un aguacate que existe por sí mismo, no existe una casa que exista por sí misma. Even if you own your own house, Incluso si tú the posees tu local propia council casa, wants to take some tax for the supply of water and so on. el ayuntamiento quiere cobrarte la tasa de agua, la And tasa you have de to basura y pay the demás. mortgage because houses are expensive. Tú tienes que pagar una hipoteca porque las casas son caras. So it is as if the house is now yours, but it's still woven into these causes and conditions. Y entonces es como si la casa fuera tuya, pero está entretejida entre todas estas causas y condiciones. So the central point here is the delusion of autonomy. Y el punto central aquí entonces es la delusión de la autonomía, el engaño de la autonomía. That our world is full of things that exist in and of themselves. Que el mundo está lleno de cosas que existen por sí mismas, por y para sí mismas. So we see Mr. Putin says Ukraine doesn't belong to the Ukrainians, belongs to Russia. Entonces vemos que, por ejemplo, el señor Putin dice, Ucrania no le pertenece a los ucranianos, le pertenece a Rusia. And we see that for many Israelis, uh, Palestine will be, should be part of Israel with no other kind of people around. Y también vemos que para muchos israelíes, Palestina debería ser parte de Israel y que allí no debería haber otra gente. And in terms of ethics, this is very important. Y con respecto a la ética, esto es muy importante. The absence of inherent existence in phenomena La means ausencia, that in their emptiness of self existence, they are at the mercy of power factors which wish to redefine them. la ausencia de existencia inherente de los fenómenos significa que al carecer de existencia, de definición propia, están bajo el poder de otras fuerzas que los pueden redefinir. In the times of colonial expansion, people traveled out very often from Europe and claimed other territories as their own. En la época de la expansión colonialista, pues mucha gente viajó fuera de Europa y fue a otros territorios y los reclamó como propios. It's a very simple process. Es un proceso muy simple. We like this land. Nos gusta esta We tierra, want this land. queremos esta tierra, This land is ours. esta tierra es nuestra. If you object, we put you in prison or we kill you. Y si tú estás en contra, pues o te encarcelamos o te matamos. And generally, people accept the new definition of the situation. Y en general la gente acepta la nueva definición de la situación. Because
if you are fighting to push out the invader, Porque si tú peleas para expulsar al invasor, your culture has already been altered by having to fight. tu cultura ya ha sido alterada por el hecho de tener que pelear. We want our country back. Queremos nuestro país Make de vuelta. America great again. Haz que América sea grande de nuevo. Time doesn't go backwards. El tiempo no va hacia atrás. However it was, it's gone. Bueno, sea como sea que fuese en el pasado ya se fue. So the Buddha said many times, all compounded appearances or things are impermanent. Entonces el Buda dijo, todas las cosas compuestas, todas las cosas construidas son transitorias, son impermanentes. All the forms of samsara are empty, Todas las formas del samsara son vacías and they move around in complex patternings. y se mueven en patrones complejos. But this can be very overwhelming for the ego. Pero esto puede ser muy, muy agobiante para el ego. And so we prefer to simplify what is occurring. Y entonces preferimos simplificar qué es lo que sucede. And we do this by using very simple concepts to define what is occurring. Y hacemos esto utilizando conceptos muy simples para definir lo que sucede. And this is where the function of binary opposition comes in. Y ahí es donde entra la función de la oposición binaria. So when the EU was forming, Bueno, cuando se estaba formando la Unión Europea, Charles de Gaulle was very suspicious about the British. Charles de Gaulle tenía mucha reticencia Because sobre we los didn't join at the británicos, very first moment, and France and Germany formed a strong alliance. porque no nos habíamos unido en el primer momento y Francia y Alemania formaron una alianza muy fuerte. Are you one of us? ¿Eres tú uno de nosotros? Do you believe that you can be fully French and European? ¿Tú crees que puedes ser plenamente francés y europeo? And ask a question to the Germans as well. Do you believe you can be fully German and fully European? Y hacía esa pregunta también a los alemanes. ¿Tú creéis que podéis ser plenamente alemanes y They say, plenamente oh, europeos? yeah, probably. Maybe. Sí, We try. probablemente, quizás. Lo vamos a intentar. But the British, they say, no, but we are British. Pero los británicos decían, no, nosotros somos británicos. And their Britishness was so tightly defined that it could only be maintained by excluding all the other definitions. Y su britanicidad solo estaba tan fuertemente definida que solo podía mantenerse en lugar excluyendo todas las otras And definiciones. this British ambivalence became very problematic. Y esta ambivalencia británica se volvió muy problemática. It went on and on and on, and the European partners saying, "What the hell? This is crazy." Y continuó, y su socio europeo pues decía, pero bueno, Look at the qué Hungarians. diablos? They're hardly European at all. They're completely aligned with their own fantasy. But look how much money we give them. Ah, am, esto es una locura. Mira, tienen su propia fantasía. Don't take it so seriously. Entonces, no lo toméis tan en Uh, serio. no, but we are British.
Sí, So, pero nosotros somos mutually británicos. exclusive binary opposition. Es decir, una oposición binaria mutuamente excluyente. Because we are British, we cannot be fully European. Puesto que nosotros somos británicos, no podemos ser plenamente europeos. And then the Scottish say, because we are Scottish, we cannot be fully British. Y entonces los escoceses dijeron, bueno, puesto que nosotros somos escoceses, no podemos ser plenamente británicos. Uh, but they are weak Ah, and pero be ellos told son, just shut up. y ellos son débiles, y entonces, callaros. So here you see that if you are going to exclude something, you Entonces, need to have a simple definition of what it is. It eh, won't work with complexity. y entonces aquí tú ves que si tú si tú quieres una oposición binaria, tú tienes que trabajar con simplicidad, no va a funcionar con la complejidad. Oh, we have a familiar list of the 8 worldly concerns. Tenemos en la lista familiar de los 8 preocupaciones mundanas. And these 8 are organized in 4 pairs. Y estos 8 están organizados en 4 pares. That we have a hope of for profit and a fear of loss. Y entonces tenemos esperanza de ganancia y miedo a la pérdida. We have a hope of gaining pleasure and a fear of pain. Y tenemos esperanza de placer y miedo And we al have dolor. a hope of fame, of having a good reputation, and a fear of defamation or denigration. Y tenemos esperanza de fama o buena reputación y miedo a la insignificancia o a la mala reputación. And we have a hope of praise and a fear of blame. Y tenemos esperanza del elogio y miedo a la crítica o a la culpa. So when these are seen as mutually exclusive, um, Entonces, we cuando say esto, there is no alignment or no collaboration between the polarities. entonces cuando estos se ven como mutuamente, como excluyentes mutuamente, no se ve ninguna alineación entre ellos, no se ve como potenciales colaboradores. The winner takes all. El ganador se lo lleva todo. The loser gets nothing. El perdedor no obtiene nada. It's not fair. No es justo. There's no skin around us. No hay ninguna piel que nos rodee. I win, Yo you gano, lose, fuck you. tú pierdes, que te jodan. Because if I care about you and I see that you are upset, why wouldn't I share the victory with you? Porque si a mí tú me preocupas, me importa, si yo veo que tú estás enfadado, ¿por qué no voy a compartir la victoria contigo? I see your face. Yo veo tu rostro, I see your sad face. yo veo tu rostro triste, I don't want to see your sad face. yo no quiero ver tu rostro triste, I want to see your happy face yo quiero ver tu rostro alegre, because I feel happier seeing happy faces. porque yo me siento más contento cuando veo caras felices. So if I insist on winning, I make the whole world sour. Entonces, si yo insisto en ganar, convierto el mundo en amargo. But I won. Pero yo gané. Why shouldn't I be victorious? ¿Por qué no voy a tener yo la victoria? Look what it does to your environment. Pues mira qué es lo que le hace a tu entorno. You can lose by winning.
Tú puedes perder cuando ganas and you can win by losing. y tú puedes ganar perdiendo. That is at the heart of the Christian story. Eso está en el corazón de la historia cristiana. Jesus is triumphant in being sacrificed. Jesucristo triunfó al ser sacrificado. He's losing, or he's being made into an object, uh, suddenly flips the game around, and he has this transcendent rise into heaven. Es su perder, el permitir ser convertido en un objeto, se trasciende y se convierte So, en algo trascendente. what we've looked at today in the text is that there is the same source for everything. Y entonces lo que hemos estado viendo hoy es que en el texto es que todo tiene una misma If you like, fuente. we're all in the same family or the same mandala. Se podría decir que todos somos de la misma familia o todos estamos en el mismo mandala. And there is a place for everything and everyone inside the mandala. Y hay un lugar para todos y para todo en el mandala. So, the in the practices which are focused on a high level of complexity, Entonces, las prácticas que están centradas en un nivel alto de complejidad, there is a place for everything in the mandala. hay un lugar para todo en el mandala. So you see the deities, the wrathful deities with wings and talons, and they hold many dangerous weapons. There are flames all around them. Ves las deidades airadas con armas, con todo tipo de dispositivos, con llamas alrededor de ellas. And they're standing on usually two naked bodies. Y normalmente descansan sobre sobre dos cuerpos desnudos. These are the bodies of the beings who resisted the will of the Buddha. Estos son los cuerpos de aquellos que resistieron, se resistieron al deseo del Buda, a la voluntad del Buda, And they've been defeated, y han sido derrotados, but they have a place in the mandala. pero tienen un lugar en el mandala. They are a cushion. Son un cojín. And if you read the book, Me First, that we made a few years ago, it describes how, by being the cushion for the holy enlightened ones, their own path to enlightenment is opened. Y si leéis el libro Yo Primero que escribimos hace unos años, veréis que el ser el cojín para unos seres iluminados es en sí el camino hacia puede ser el camino también hacia la iluminación. That is to say, the Buddha and the defeated, you can say, demon are linked together by their joint engagement. Es decir, el Buda y su demonio derrotado están unidos por su involucración juntos, por ese lazo de haber actuado, So haber actuado when we juntos. are in the world and we find ourselves attributing value to different people, different situations, and so on, Entonces, cuando nosotros nos encontremos a nosotros mismos en el mundo atribuyendo valor y evaluación a diferentes fenómenos, a la gente o a las cosas, and we have our usual hierarchy, pleasure is better than pain, profit is better than loss. y tenemos nuestra jerarquía habitual en la que el placer es mejor que el dolor, la ganancia es mejor que la pérdida.
then the precise definition of these qualities is held in place by keeping them free of contamination by the opposite polarity. La definición precisa de de estos fenómenos se mantiene en lugar al mantenerlas libres de So it estas is as if oposiciones binarias. pleasure has an inherent existence and pain has an inherent existence, like the avocado. Y entonces es como si el placer tuviese una existencia inherente y el dolor tuviese una existencia inherente como el aguacate. So, as an antidote to this, we have the practice of tonglen, of Y, giving and receiving. y como antídoto para esto tenemos la práctica de Tonglen, de dar y recibir. I like pleasure and I don't like pain. A mí me gusta el placer y no me gusta el dolor. All sentient beings have at one time been my own mother. Todos los seres han sido en algún momento mi propia madre. They have done many things for me. Han hecho muchas cosas para mí. I owe them for their kindness. Tengo un débito por su amabilidad, por su bondad. They have problems. Y ahora tienen problemas. I have problems. Yo tengo problemas. That's enough. Eso es But suficiente. they have problems. Pero ellos tienen problemas. They are my mothers. Son mis madres. How could I turn my back on them? ¿Cómo puedo darles la espalda? I prefer pleasure to pain, so do they. Yo prefiero el placer al dolor y ellos también. Therefore, whenever I feel happy, whenever I feel pleasure, I will give my happiness and pleasure to others. Por tanto, cada vez que me sienta feliz, cada vez que sienta placer, voy a dárselo a ellos. And whenever I feel pain or difficulty or loneliness or sadness, I will give all my happiness to others. Cada vez que sienta dolor o dificultades o tristeza, voy a darle toda mi felicidad a los demás. Now, in terms of the ego self, this sounds very stupid. Bueno, pues en términos del yo ego, esto suena bastante estúpido. Looking around in the world, pleasure and happiness is rare enough. Why would you give it away? Mirando alrededor en el mundo, la felicidad y el placer ya es lo suficientemente raro como para que encima lo regales. Because I am for the other. Porque yo soy por el otro. The Dharmakaya, the luminosity of the mind, that is for me. El Dharmakaya, la luminosidad de la mente, eso es para mí. I need to awaken to the true nature of my own mind. Necesito despertar a la verdadera naturaleza de mi propia mente. Well, then we have the energy arising from the Dharmakaya or the potential of the Dharmakaya, which manifests as the Sambhogakaya and the Nirmanakaya. Y de ahí tenemos la energía que surge del potencial del Dharmakaya, que surge como Sambhogakaya, como Nirmanakaya. This is for the other. Esto es para el otro. The Buddha comes into the world for the sake of other beings. El Buda llega al mundo para beneficio de los seres, de los demás. Tara shows 21 different forms. Tara muestra 21 formas diferentes.
because she is bringing out a precise form in a particular situation for the sake of some persons. Porque ella adopta una forma precisa, adecuada a la situación particular de cada persona. I will be what you need. Yo seré lo que tú necesites. So, in terms of the Nirmanakaya, this flow of all pervading compassion, the texts say it can manifest as a bridge over a river if there is no bridge, or as a tree in a big open plain so travelers can get some shade. Entonces, en términos del Nirmanakaya, la manifestación compasiva puede adoptar formas, pues, como un puente si hay un río que se necesita cruzar, o como un árbol si hay unos viajantes que necesitan sombra en el camino. It's for you, Es para ti, it's not for me. no es para mí. This is such a radical challenge to, I have to protect myself from being contaminated by you, to becoming someone who can say, I will be however you need me to be. Esto es un cambio y un reto radical, de tener que protegerme de ti a yo voy a manifestarme de acuerdo con lo que tú necesites, de acuerdo con tus necesidades. When we take the Bodhisattva vow, we say, in this and all my future lives, I will work for the benefit of all beings. Cuando tomamos el voto del Bodhisattva, decimos en esta y en todas mis vidas futuras voy a trabajar por el beneficio de todos los seres. The organizing trajectory of my life is the benefit of others. La trayectoria organizadora de mi vida es el beneficio de los demás, What is required. lo que sea requerido. So sometimes that involves me primarily looking at myself. Bueno, pues eso a veces implica mirar primeramente hacia mí, Because hacia el beneficio sorry, de mí mismo. because when I look at myself, I might see, well, it's easy to say I will work for the benefit of others, but Que my tendency is self-relational, is privileging myself. So before I think of benefiting others, I have to do some spring cleaning and really attend to these negative qualities. es muy fácil, muy bonito decir voy a trabajar por el beneficio de los demás, pero cuando yo me miro a mí mismo, yo necesito primero trabajar sobre mí mismo y necesito hacer una buena limpieza a fondo, para que yo esté preparado para poder trabajar por el beneficio de We los are demás. lazy. Somos, We have somos many perezosos, intense habits. y tenemos muchos hábitos intensos We enjoy distraction. y disfrutamos la distracción. We can see with children and mobile phones just how much enjoyment can lie in distraction. Podemos verlo con los niños y los teléfonos móviles, cuánto de disfrute hay en esa distracción. But I want to work for the other. Pero yo quiero trabajar por el otro. Oh, I can purify myself with Dorji Semba, with a tantric transformation, becoming Padmasambhava, by doing the Guru Yoga of the White R. Entonces yo puedo trabajarme en mí mismo, en mí con Dorje Sempa, con
haciendo una práctica tántrica de Padmasambhava o con el Guru Yoga de la A Blanca. The key thing is that I release myself from my attachment to the patterns of thoughts, feelings, and memories, the content of my own mind, so that I can refresh myself in the unborn openness of the mind itself. La cuestión clave es que yo me libero de mi apego a mis pensamientos, sentimientos, sensaciones, a los patrones habituales, y entonces yo puedo funcionar, yo puedo entregarme a la corriente de manifestación en el momento tal cual es. And then, being refreshed in this way, everything is open. Y entonces, estando renovado de esta manera, todo está abierto. How shall I be? Cómo voy a ser? We come back to our usual phrase, receive and respond. Pues volvemos a nuestra frase habitual, recibe y responde. When we receive, we get the flavor, the contouring, the shape of this environment. Cuando nosotros recibimos, obtenemos el contorno, el sabor And we respond by del taking our campo. place inside this dynamically unfolding environment. Y cuando respondemos, tomamos nuestro lugar en este despliegue del campo de experiencia. I'm not trying to convert people to Buddhism. Yo no estoy intentando convertir a la gente al budismo. I'm not trying to find people who will reassure me that how I do things is a good way. Yo no estoy intentando encontrar a gente que me confirme que la manera en la que yo hago las cosas es la manera correcta. Rather, how is it? At this very moment, we have wars, we have economic difficulties, tariffs, and all the rest of it. There are many disturbing factors. Pero, sino más bien, ¿cómo es? Ahora en este momento tenemos guerras, tenemos situación económica difícil, tenemos aranceles, tenemos desajustes por todos lados. What is required? ¿Qué es lo que se requiere? Peace. Paz. We have a lot of, in Tibetan language, a lot of usages of the word peace. En el idioma tibetano tenemos un montón de usos para la palabra paz. We practice shamatha or jine, peaceful mind, Ah, abiding peacefully. practicamos shamatha o shine, es decir, mente pacífica, habitar en la paz. When people have peace, their arousal goes down. Cuando la gente tiene paz, su exaltación se The reduce. somatic parallel of that is that inflammation in the body goes down. El paralelismo somático de eso es que la inflamación del cuerpo también se reduce. So you can feel for yourself what is useful. Entonces tú puedes sentir por ti mismo que es útil. We see that many of the world leaders don't seem to care about their own people. Podemos ver que muchos de los líderes mundiales parece que no les importan sus propios pueblos. Because if we care about the other, especially if we can put them first, then we can't start with ourselves. Porque si a nosotros nos preocupan los demás, y especialmente si los miramos primero, entonces no podemos preocuparnos de nosotros mismos. We have a text in the
in the book we have on Buddha Amitabha, Longing for Limitless Light. Tenemos un texto en el libro que está dedicado al Buda Amitabha, que es Anhelar la luz sin límite. And we have a traditional text for developing the Bodhisattva vow. Y tenemos un texto tradicional para desarrollar el voto del Bodhisattva. And one of the texts says, "From today I become the servant of all beings." Y uno de los textos dice, desde hoy yo me convierto en el sirviente de todos los seres. I will act for them. Yo voy a actuar por ellos. So it's not saying I will act for them by doing what I like. Ahí no dice, yo voy a actuar por ellos haciendo lo que a mí me gusta. If they like it, I'll do that. Si a ellos les gusta eso, yo voy a hacer eso. So if we can do this in a very deep way, we don't even have to kind of weigh the scales and think what percentage for them, what percentage for me. Entonces, si podemos hacerlo de esa manera, no tenemos que buscar qué porcentaje voy a hacer por ellos o qué porcentaje voy a hacer por mí. What greater joy could I have than making one or many of my old mothers happy? ¿Qué mayor beneficio podría yo tener que hacer que mis madres sean felices? I have been born many times. Yo he nacido muchas veces And because I had a mother in each life, y puesto que yo he tenido una madre en cada vida, I had many different experiences of being mothered. yo he tenido un montón de experiencias de madres. All my mothers are different. Todas mis madres son diferentes. What unites them is that they have taken care of me. Lo que las une es que todas me han cuidado. So if I'm going to take care of them, I have to do it according to how they are. Entonces, si yo voy a cuidarlas, yo tengo que hacerlo de acuerdo con cómo son ellas. Although the mind is empty and everything which arises in the mind is not other than the radiance of emptiness, Aunque la mente es vacía y todo lo que surge en ella no es diferente al resplandor de la vacuidad, if we see this quality of the Sambhogakaya, it prevents us going into judgment about what is occurring because As- it is the radiance of the mind. si vemos esta cualidad del Sambhogakaya, nos previene de cosificar, porque al fin y al cabo porque es el resplandor de la mente. Receive and respond. I Recibir y receive responder. how you are. Yo recibo cómo eres tú. Not how I think you are, not how I would like you to be, but how you actually are. No como yo creo que tú eres, no como a mí me gustaría que fueses, sino como tú eres realmente. The great kindness of other people is that they interrupt the trajectory of our own egoic self absorption. La gran bondad de los demás es que interrumpen la trayectoria de estar, nuestra trayectoria, estar absortos en nosotros mismos, en quienes creemos que somos. And because this is always being revealed, it's not a fixed thing. Y puesto que siempre, esto está siempre siendo revelado, no es una cosa fija, I cannot rest in the confidence of knowledge. no puedo descansar en la confianza del conocimiento.
So you might have learned some recipes when you were young from your mother or grandmother, and you're confident, oh, I can make a good fruit cake. Y entonces puede que tú hayas aprendido algunas recetas de tu madre o de tu abuela y tú digas y tú tengas confianza en que puedes hacerlas bien. Y entonces dices, sí, yo puedo hacer un delicioso pastel de frutas. But with fruit cake, you have a recipe. Pero para el pastel de frutas tú tienes una receta. With people, there is no recipe. Con la gente no tienes receta. In Tantra, they try to have a recipe. En el Tantra se intenta tener una receta. So we focus on the five Buddha families. Y entonces nos centramos en las 5 familias de Buda. And then we see with the empowerment, does the flower fall, which section of the mandala does the flower fall in? Y entonces vemos con el empoderamiento a esta flor, en qué parte del mandala se encuadra. So that gives us a sense, maybe we have to focus on anger or jealousy. Y entonces eso nos da una sensación de que quizás nos tengamos que centrar un poco sobre el enfado, sobre los celos, But it's already a bit abstract. pero ya es un poquito abstracto. When you meet people, they show how they are in this moment. Y cuando tú te encuentras con la gente, te muestra cómo son en este momento. And from that, we can respond. Y desde ahí podemos responder. And through the pulsations, we can find a rhythm whereby there is contact, and this contact is loosening the definition of self and other. Y a través de esa pulsación hay contacto y ese contacto suelta la definición del yo y el otro. So, whenever we find ourselves being invited to take sides, whether it's politics or economics, some family conflict, Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos siendo invitados a tomar un lado, una posición, un posicionamiento, ya sea en política o en dinámicas familiares o lo que sea, and we see, oh, I mean, being invited into the theater of concepts. podemos ver, se me invita al teatro de los conceptos. And everything that occurs there is based on the delusion that my thoughts give me accurate access to the world as it is. Todo lo que sucede es que es el engaño de que mis pensamientos me dan acceso al mundo como tal cual es. Relax and release. Do the Guru Yoga of the white R. Relax in the out breath. Relájate y suelta. Haz el Guru Yoga de la A blanca. Relájate en la exhalación. My source is the source. Mi fuente es la fuente. Not my karmic history. No Not, es mi not, historia kármica. not my life story, No es mi historia vital, but the unborn, unchanging ground. sino la base no nacida inmutable. So whenever we are in a situation where we don't know what to do, Entonces, cada vez que estemos en una situación en la que no sabemos qué hacer or we don't know how to respond, o no sabemos cómo responder, release yourself into the unborn ground and everything will become
more clear from that point. Suéltate, libérate en la base no nacida y todo se volverá más claro, más fresco en ese momento. This is intrinsic. Esto es intrínseco. This is not artificial, it's not created, it's not produced by all the thoughts of samsara. Esto no es artificial, no está creado, no está compuesto, no está creado por todas las formas, pensamientos del samsara. Everything is within the one mandala. Todo está dentro del único mandala. We have new neighbors, Tenemos nuevos vecinos, profit and loss, pleasure and pain, fame and defamation, praise and blame. ganancia y pérdida, elogio y crítica, fama y Pleasure and insignificancia, pain, felicidad y sufrimiento, fame and defamation, fama y insignificancia and praise and blame. y elogio y Now, crítica. that's 4 couples. Bueno, pues esos son 4 parejas. They each have a modern marriage. Cada una tiene un matrimonio moderno. They fight a lot and they don't seem to like each other. Se pelean mucho y a menudo parece que no se gustan But unos a otros, actually, they've been together a long time. pero en realidad llevan juntos mucho tiempo. And if you find one of them, the other will be there too. Y si te encuentras con uno de ellos, el otro va a estar ahí también. So, this is our job to offer couple therapy to these delinquent children. Y entonces este es nuestro trabajo, el ofrecer terapia de pareja a estos hijos delincuentes. So that we can see directly, immediately, the actual co-emergence and collaboration of all the possibilities that arise in the mind. De forma que podamos ver de manera real la coemergencia, la colaboración de todos los aspectos que surgen a la vez en el campo de experiencia. So this is the last Saturday in this period. We'll have some more Saturdays in the autumn. Entonces este es el último sábado de este periodo. Tendremos más sábados más adelante en el otoño. And we have one more question and answer before the summer break. Y tenemos todavía una sesión de preguntas y respuestas antes del descanso del verano. And this year, quite a few new books have been produced. Y este año se han producido bastantes libros nuevos. A lot of work goes into producing these books. Hay mucho trabajo que implica la producción de estos libros. So it might be worth buying and reading from time to time. Y entonces puede que valga la pena comprarlos y leerlos de vez en cuando. Oh, maybe we meet in the autumn, health Bueno, permitting, everyone's health permitting. quizá nos encontremos en el otoño si la salud de todos lo permite. We don't know. No sabemos. Let's see. Veamos. So I wish you a happy summer. Os deseo un feliz verano. Heaven and hell, they also are a dyad. El cielo y el infierno también son una dupla, una So diada. in the midst of these noxious, narcissistic, political game playing, Entonces, en medio de este juego narcisista horrible que tenemos de los políticos, the birds sing, los pájaros cantan and the trees dance with the breeze. y los árboles bailan con la brisa.
So I would like to thank Pedro for this background management of today. Me gustaría agradecer a Pedro por la organización And our de todo lo que translators funciona who have aquí made hoy this available in different languages. y a los traductores por hacer que esto esté disponible en diferentes idiomas. And of course, thanking you for your attention. And I Y hope por, you gain some deep benefit. y por supuesto a vosotros por vuestra atención y espero que obtengáis un beneficio profundo. So, wishing you good fortune. Bueno, Bye pues for os now. deseo buena fortuna. Adiós por ahora. Bye bye. Adiós. Bye bye bye. Adiós. Görüşeceğiz. Bye. Görüşürüz. Bye. Good evening. Herkese iyi akşamlar.